Federico García Vigil. Pero bienvenido. Bienvenido. Qué grande. Un placer tenerte por acá, Adelante, Federico. adelante. La última vez que me encontré contigo estabas en la cancha nacional jugando al tenis. Solo eso quiero decir. Por aquí, por favor. Ayer te presentó Fernando y dijo que sos un gran tenista. Gran tenista. Le pones mucho cariño. Bueno, queremos conocer mucho de tu vida y tenemos mucho que preguntarte, así que vamos a ir bastante rápido. Hoy hay tiempo. Hoy hay tiempo. ¿O no? Es cierto, sí, ¿O no? sí, hay tiempo. Estaba medio atrasado, me dijo él. Estamos un poco ahí Sí, apretando sí, el tiempo, pero lo siempre vamos hay a tiempo. disfrutar. Lo vamos a disfrutar. Te investigamos, Federico. Ya sé. Desde el inicio, allá. Ya en vi el cómo 41. investigaron a Rolón. En el 41 arrancamos. Sí, claro. En los archivos, así, la Biblioteca Nacional, estaba todo. Antes no hay. Antes no hay. Y bueno, te armamos una mini bio con lo más importante de tu vida, de acuerdo al criterio de nuestra producción. ¿Lo querés ver? Vamos a disfrutarlo si querés, si te parece. Si no le tenés miedo. No, Vamos que no arriba. tengas miedo. Dale, lo vemos. Federico García Vigil nació en Montevideo un 5 de enero de 1941 y pese a que su cabellera y bigotes lo asemejan bastante a la figura de Albert Einstein, sus padres homenajearon a Federico García Lorca bautizándolo con el mismo nombre. Se crió en el Palacio Díaz frente a la Intendencia de Montevideo y a los 4 años se mudó para Malvin, donde empezó a estudiar piano y a sentir curiosidad por todas esas teclas. Pero como no le bastó solo con el piano, empezó a agregar otros instrumentos en su conocimiento, como el contrabajo, con el que ingresó a una sinfónica, el violonchelo, que es su preferido, y por último, la batuta, que sin duda era la más fácil de llevar a todos lados. No en vano, su pasión por la música clásica proviene de una costumbre de cada casa que habitó, ya que el dial siempre estaba clavado en la CX6 del Sodre. Pero pese a ello, Federico integró formaciones como los Hot Blowers, se juntaba a tocar con varios bateristas en el taller de Moisés, donde también asistían los Fatoruso, Rada y hasta Mateo. Y finalmente, cuando había ingresado en la Facultad de Medicina para recibirse de doctor, abandonó la carrera para dedicar todo su tiempo a la carrera de director. Fue así que viajó a Cuba en la década del 60 y trabajó para la compañía del ballet, donde conoció a su primera esposa, rubro en el cual se especializó ya que se casó 2 veces y las 2 fue con bailarinas de ballet. Pero también se especializó y recorrió las escuelas de dirección de orquesta de Buenos Aires, Estrasburgo, Gran Bretaña, Alemania. Dirigió entre 1985 y 1990 la Orquesta Sinfónica Municipal de Montevideo. Ha dirigido casi todas las sinfónicas de Latinoamérica. Fue director de la Filarmónica de Montevideo, donde popularizó, entre otros proyectos, el de galas de tango. Federico es amante del tenis, conserva una raqueta de madera de su padre y practica el deporte 4 veces por semana. Ha recibido infinidades de premios en todo el mundo, pero los que conserva con más cariño son el Florencio de 1969 por la obra Fuente Ovejuna y el del Ciudadano Ilustre del 2010. Conserva desde los 25 años una batuta de madera que le regalaron. Es fanático de la viola y llegó a ponerse la camiseta de defensor para competir en voleibol. Y tiene una particular colección de arte en su casa que la componen rostros de piedra de mujeres, esculturas de cabezas que se encuentran en varias habitaciones de su casa y que ya nos explicará el contenido simbólico de esta colección. Viene a ponerse cómodo esta tarde Federico García Vigil. De todo, Muy ¿eh? bien, Muy bien. Poder de síntesis. De tanta cosa. Sí. Por ahí se mencionó mucho la batuta. ¿Tenemos que contar la anécdota con la batuta con la que dirigiste? ¿O no? Lo dejamos, o capaz que lo dejamos para un poco más adelante, porque hay mucha cosa para preguntarte. Pero He dirigido muchísimas batutas. ¿cuántas batutas tenés guardadas? Y generalmente, yo qué sé, de 40, 50 batutas. ¿Sí? Qué impresionante. Sí, porque hay diferentes. Se usan diferentes batutas para diferentes situaciones. En la ópera, que es donde estamos más alejados de los cantantes y de la orquesta, en el foso, generalmente necesitamos usar batutas un poco más largas y más visibles. Mira. En la orquesta de cámara, donde tenemos más cercanía, casi es innecesaria. Podemos trabajar con las manos. Las cosas que uno aprende así, ¿no? De arranque nomás. Yendo más a los inicios, ¿no? ¿Escuchabas de chico en la radio? ¿Escuchabas música clásica en la radio? ¿Fue ahí que empezó el gusto por la música clásica? El mío y el de muchos uruguayos, yo creo. Acá CX6 es todavía, aunque tiene un nivel de
un nivel de salida de malo para abajo. O sea, no tiene la calidad y la fidelidad con que se está escuchando la música en el mundo en este momento. CX6 yo creo que fue el gran educador de los uruguayos con relación a la música clásica. Y yo creo que toda por lo menos la generación esta del 41 que decía, donde comienza, realmente se ha generado un público con relación a la música clásica, a la ópera y a la música erudita, basada en una programación exquisita, con una preocupación donde los locutores tenían que pasar unos concursos dificilísimos, tenían que hablar 4 idiomas y pronunciar perfectamente bien, una capacidad de cultura musical universitaria casi, y ahí aparecían unos locutores maravillosos. Uno de los que ganó un concurso y quedó de locutor fue Bigletti. Es cierto, en su momento. ¿Y cuándo te empezaste a vincular con los instrumentos en sí mismos? Porque una cosa es escuchar música y otra cosa es decir, me gustaría empezar a tocar. Y mira, con los instrumentos empecé a los 4 años prácticamente con el piano. Con el piano, donde el piano tiene la virtud de ser gráfico, además te da las alturas, las distancias, las octavas, el color de las notas, las negras, los bemoles y los sostenidos. O sea, te va a dar una descripción más gráfica de lo que es la escala, por lo menos diatónica y cromática. Y es un instrumento además que cuando apretás una nota, suena esa nota, el do. Claro. Apretás el do, suena un do. Los otros instrumentos, los instrumentos de cuerda son muy difíciles porque la nota no está hecha, hay que formarla pisando la cuerda y pasando el arco. Ahí empiezan los problemas de que un do puede ser un aparato raro que al propio niño, si tiene muy buen oído, a veces le molesta, dice, qué feo esto que me sale. Y a veces sueltan el instrumento y se pasan a otro, porque no se soportan más. Y a veces cuanto más oído tienen, se soportan menos. Claro. Cuando eras chico, ¿jugabas a ser director de orquesta o te veías como médico? ¿Te visualizabas como médico? No, me gustaba. Cuando era chico jugaba, igual que ahora de viejo juego también. Juego. O sea, hay una cosa lúdica en mi vida bastante presente. Bastante que está siempre, ¿no? Y jugaba al arte, jugaba a conocer el arte, jugaba a descubrir el arte, jugaba a reconocer la sinfonía de Beethoven, la sinfonía de Brahms, los cuadros de Botticelli, los del Giotto, los de Miguel Ángel, los de Van Gogh, los de Picasso. ¿Esa sensibilidad por el arte se puede aprender y se puede enseñar? ¿O pensás que las personas nacen ya estaba rodeado, mira. Estaba rodeado. Mi madre era pintora. Al lado de mi casa vivía la familia Colliger. O sea, estaba en un medio, en un entrevero prácticamente de juego del arte. Mi padre era un individuo que inventó un juego que se llamaba ¿Qué es esto?, que ahora se hizo famoso en todo el continente. ¿Lo inventó él? Sí. Mirá, no sabía. Sí, ponían 2 minutos o 1 minuto de una obra sinfónica y entre todos los que estábamos acá te decían, esta la obra está votada. O sea, no más de eso. O sea, y ahí aparecían individuos que tenían una sabiduría auditiva fenomenal. No sabían nada de música, pero tenían un gran conocimiento. CX6 fue responsable de eso. De todo ese aprendizaje. Sí, y eso fue maravilloso. Antes del disco jugaban con la radio. Le bajaban el volumen y cuando empezaba... Estamos hablando mucho de música clásica, pero vos tenés un pasaje casi rock and roll en tu vida, con el Hot Flowers, con el jazz, con los clubes de jazz y con demás. Claro. En un momento en el que el jazz era capaz que la explosión rock and rollera que hubo en un momento en Uruguay. Ustedes eran casi similares. Y un día cayó un tipo a tocar el trombón que era un tal Cacho de la Cruz. ¿Quiénes estaban en ese...? En realidad, mira, entre el juego de la música, haber hecho piano realmente intensamente hasta los 11 años, el deporte también, Unión Atlética, que yo vivía en la plaza
en los Olímpicos y jugaba al básquetbol en la Unión Atlética, chiquito, en los Cebollitas. Y de pronto se produce una aflojada de la disciplina del estudio de la música y como un abandono un poco de todas esas rutinas diarias que tiene un chiquilín, ¿no? Y regreso a la música por el lado del jazz. O sea, todas aquellas obras de Mozart, de Bach, todo eso quedaron y entro por el lado del jazz nuevamente en la música. Mientras hacía liceo y después... ¿Tocando qué hay? Bueno, ahí empecé con la guitarra. Toqué mucho tiempo la guitarra, hacía unos duetos con Federico Brito, que éramos muy amigos. ¿Fuiste amigo de Citarrosa también? Sí, fui amigo y trabajamos mucho tiempo juntos con Citarrosa. Después aparece el contrabajo en el Club de Montevideo y el comienzo con Paco Mañosa a tocar jazz, jazz bastante moderno, o sea, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, de ahí para adelante. Y ahí apareció un día Bachicha, todo un grupo que estaba en la onda del jazz hot, o sea, del Dixieland. Había un movimiento en Buenos Aires enorme también de Georgian y los estudiantes holandeses que vinieron a Montevideo. Vino Louis Armstrong y bueno, empecé dentro del juego de esa música tan libre como es el jazz. No tan libre como este programa. Realmente me encantó, te digo, porque nunca había estado en un programa que fuera tan descontracté como este. Dale, vení, subí, pará. Y todo funciona, o sea que... Ponete cómodo, es verdad, ¿eh? Pero vos decís que hace falta una batuta acá o la batuta es colectiva. ¿Puede haber orquestas que funcionen con batuta colectiva? No, esto es la antiorquesta. Precisión cero. Y bueno, son los Ramiros, ¿no? Claro. Los Ramiros es la antiorquesta. Algún día se tiene que dirigirlo. ¿Sabes qué? Yo siempre tengo un recuerdo. Un día te fui a hacer una entrevista para el programa de tenis y me dijiste, te voy a mostrar lo que estoy haciendo. Y sacó pentagramas y pentagramas Il Duce. Sí. Tu ópera. Y era un montón y veníamos a escucharlo y me pusiste a escuchar. Esta es la primera parte y no sé qué. Yo me puse cara como que sé mucho de música. Doy fe que quedó impresionado porque me acuerdo cuando me lo contaste, cuando fuiste me lo contaste. Y dije, escribí una ópera. ¿Y quién será el tipo capaz de escribir el texto de una ópera? Y se juntan dos compadres, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Lo fuimos a buscar a Mauricio para que hablara un poco de vos, porque tienen tanto que ver con las generaciones y con la generación también de eventos culturales. Con los Vigil tuve entrañables amigos y amigas. Y siempre fue un hombre que andaba en la vuelta y más o menos somos generacionales. Y con un gran entendimiento, con aquel es muy fácil entenderse. Vos me preguntabas cuando llegaste alguna anécdota de los tiempos que estuve en la Dirección de Cultura. Bueno, te digo que antes de largar la gestión con Ehrlich, con Ricardo, estábamos funcionando en un hotel, entonces entra Federico, un día viene a hacer una propuesta, y la propuesta que me hace, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Mirá, quiero llevar los tangos a los barrios con la filarmónica. Y entonces me quedo mirando y le digo, bueno, ¿a qué hora? Entonces, digamos, hay un entendimiento sobre la intención de la actividad cultural, de la difusión de la actividad cultural, del pensamiento, el sentimiento. Tiempo después, alguna vez me manifestó que le rondaba en la cabeza la idea de hacer una ópera con el regreso del Gran Tuleque. Y finalmente su cabeza fue madurando, sobre todo después de un encuentro en Caracas con el Hugo Live, que dirigió el primer Tuleque, y vino con la idea de hacer una ópera sobre el Duce, más que sobre el Duce sintetiza sobre el fascismo.
En esa barricada antifascista estuvimos toda la vida, aunque de pronto levantábamos la barricada en esquinas distintas, pero era contra el fascismo. Grande, Russo. De nuestros primeros invitados. Sí, claro. ¿Cómo se le propone a alguien haceme las letras de una ópera? Porque suena tan complicado. No, es un momento que lo tenés que pensar muy bien antes de otorgar el texto a alguien y pensarlo y repensarlo y finalmente entregarse. Definitivamente. Hicimos un trío ahí creativo enorme con Maggi, con Mauricio, donde fuimos elaborando fantasías. Eran reuniones con alguna cosa para tomar y comer, largas, a veces en Las Toscas, a veces en Atlántida, a veces en algún lugar por acá, por Montevideo, y veíamos cómo encarar un tema tan complejo como y donde prácticamente planteábamos un desafío de conmover realmente a un público con una ópera de 3 horas en italiano y donde se planteara un gran panorama de ese periodo fascista que vivió Italia, que fue cuando nacimos nosotros, claro, en el 41, y realmente conmoviendo al mejor estilo de Vittorio De Sica, con Ladrones de Bicicleta, aquel lenguaje italiano que te daba vuelta, realmente a través de un lenguaje musical y literario muy cerca de la realidad, casi verista, casi el realismo italiano, de los hechos que se sucedieron y toda la imaginación que fue volando de nuestras cabezas, sobre todo la de ellos dos, desde el punto de vista literario, cuando empezaron a mezclar toda esta historia con la Divina Comedia y la aparición y el regreso del infierno y la aparición de Primo Levi como sobreviviente de Auschwitz y planteando todo el problema judío dentro de la sociedad italiana y yo escuchando y planteando y defendiendo tiempos, porque la ópera es una cosa tremendamente compleja, y aquello decía, entonces acá entra una ópera, ya vamos en 4 tenores, 3 sopranos y 4 bajos. No podemos seguir metiendo gente porque no la paga ni el Metropolitan de Nueva York. Pero te quiero hacer una pregunta de sentimiento. Toda la vida dirigiendo óperas. El día que estaba tu ópera por primera vez. El día que una ópera escrita por vos después de toda una vida dirigiendo a otros grandes maestros de la historia de la música, ¿no? Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando arrancó a sonar mira, tu ópera? Fernando, de verdad te lo digo. No el día, no el día del estreno, cuando arrancó a sonar mi ópera, que fue en el primer ensayo. O sea, toda aquella cantidad de papeles que te mostré en mi casa, de pronto se transformaron en partituras, en partichelas, en reparto de las partichelas, en 100 músicos acá y 100 cantantes del coro arriba, más los solistas, y de pronto bajar la batuta y empezar a escuchar realmente lo que yo había escrito, materializado en la vibración musical del Teatro Solís, de un momento a otro. Es una emoción enorme que debe haber sentido desde Mozart hasta Verdi, hasta Puccini, hasta nuestros días. Es una cosa imponente, es realmente, es como mágico y es de un crecimiento emocional que te produce un estado emocional que tienes que parar. No es el pintor cuando va pintando y va creando la forma, o el escultor que va tallando. Lo va viendo. La va viendo. Claro. La va viendo en su casa tranquilo, de mañana, con un maté, y después voy a trabajar un rato a ver cómo la voy llevando. Esto es de golpe. Acá la fuimos, se fue escribiendo. Esa entrevista que tuvimos con Fernando no fue tampoco... Fue de tenis. Yo también fue de tenis, pero yo aprovechaba de ver qué pasaba con un cachito, a ver qué te pasaba a vos. O sea, yo estaba buscando indudablemente la respuesta
de la gente ante una cosa que yo me la había sacado de adentro, que es un ejercicio dificilísimo, y puesta en un papel. El papel no suena, pero ese primer día sí suena. Claro. Y te puedo asegurar que es una emoción, es un parto sin dolor. Creativo, no, es hermosísimo. Esa es una de las grandes cosas que me han sucedido en la vida, en esta vida. Le pedimos a Mauricio que te hiciera una pregunta también. No sé si habrá quedado algo pendiente entre ustedes. A ver, vamos a escucharlo. Cuando hacemos la otra o cuando vamos con el Duce para Nueva York, que estabas en esa vuelta, al fin de cuentas la Celeste, a fuerza de dentellada, tiene que estar en los titulares. Y la pregunta que siempre te hago es, Fede, ¿cuándo nos vemos? Es divino, es divino. Con el ruso tendríamos que haber empezado antes en esta última etapa, y con Maggi también. Pero realmente el que mueve la ópera en el exterior soy yo. Después yo lo llevo a ellos. Pero es verdad que es un momento. El Uruguay en este momento está pasando muchas cosas con el Uruguay en el mundo, hasta con Cuevas, claro. Ahora en este momento. Pero han sucedido muchas cosas, la popularidad del presidente de la República, yo qué sé, 4 o 5 hechos así un poco insólitos, como el asunto de la marihuana, el fútbol, que siempre da que hablar. El fútbol, las buenas y las malas del fútbol, pero se habla de Uruguay, claro. Y de los uruguayos, de nuestro buen fútbol o de nuestro mal fútbol, pero se habla. Pasan cosas desde el punto de vista científico que no están divulgadas como deben estar, pero están pasando cosas con científicos uruguayos. Y el Uruguay ya dejó de ser un paisito. ¿Dónde está el Uruguay? Ya no me preguntan más. Ya no me dicen Kuwait. Antes te pasaba, sí, ¿notás la y sobre diferencia? todo en Estados Unidos. ¿Ya? Claro. ¿Dónde? Kuwait, Dubái, no, Uruguay. O sea, ya saben dónde está. Ya saben dónde está, ya saben qué pasa acá. Bueno, así que le decimos al ruso que la próxima es un asado en tu casa. Un asado en tu casa y queda muy bien con el ruso. Mira, el ruso tiene las puertas abiertas de mi casa y a veces cae. ¿Sabes quién cae por acá? Nosotros dejamos la puerta abierta a veces y caen periodistas que tienen ganas de hacerte preguntas. Bueno. Vos dijiste que este era un programa cómodo, descontracturado, no sé qué. Ah, sí. Ahí llega el más descontracturado de todos. Terreno espinoso, te aviso. Federico, ¿cómo estás? Este es el director de los Ramiros. Este es el director de los Ramiros. Director de los Ramiros. Mirá cómo te reconoce. Cantaste bien hoy, cantaste muy bien, ¿eh? Bien ahí, bien ahí. Casi me voy. A contarle a otros lo bien que cantaba. No te quise opacar, me faltaba una orquesta acompañando No, tenías una batería que terminó 3 días después que vos. Tenemos que ensayar mejor el cortecito ese. Pero bueno, guitarrista nervioso, muy nervioso. ¿Quién, el guitarrista? Muy nervioso. El guitarrista. Bueno, Martín Duarte, voy a conseguir otro guitarrista, porque acá el maestro me dice que estaba medio nervioso ahí, no aguantaste la presión. Escuchame una cosa, García Vigil, apellido compuesto, ¿no? García Vigil, Sí. Yo soy Ramiro Espinosa. Bueno, sé que te das maña con el tema de la dirección. ¿Cómo te das maña? Sí. Por favor. Bastante más que eso, ¿no? Se da maña ahí con el temita, dice. Sí, bueno, te quiero preguntar, ya que sos un gran director, ¿qué fue lo más difícil de dirigir en tu vida? Y te voy a dar 3 opciones. Va la primera. 1, la Orquesta Filarmónica los días feriados. 2, las pelotas de tenis, digamos que manejás mejor la batuta que la raqueta. O 3, tu pelo.
que no se sabe bien si tenés complejo de Albert Einstein o te peleaste con el peine. Qué atrevido que es. Estamos hablando de un ciudadano ilustre de Montevideo. Sí, pero que no se peina. A mí me encanta el pelo de Federico. No, me encanta el pelo. Y esperaba que viniera más salvaje hoy para el clima que hay, ¿no? Yo me tuve que atar. Yo que tengo rulo. No, vos tenés tu estilo también. Vos tenés tu estilo. Sí. Bueno, mirá. La más difícil es pegarle a la pelotita amarilla. Ahí va. Realmente es de una precisión de centímetros. Y además la pelotita amarilla produce un tanto a favor o un tanto en contra. Es el único deporte que si vos cerrás un penal, es gol en contra. Es cierto. O sea, en los otros deportes erraste el penal y seguís empatado, ¿no? Claro. Acá haces una doble falta y pasaste a perder. Ahí va. Entonces el estrés que se produce en el momento de pegarle, hay que dominarlo mucho hasta que ya no sea más estrés y sea disfrute. Bien, lo dice un director que dice que lo más difícil de dirigir es la pelota de tenis. Muchas gracias, Federico García Vigil. Me voy con la música a otra parte. Chao, Noel. Bueno, atentos que tengo la pregunta de la gente por acá. Es de una periodista también. Opa. Una comunicadora, colega, amiga, le mando un beso enorme, Soledad Ortega. Mirá qué bien, Soledad. Tuiteó y pregunta lo siguiente. ¿Qué otras cosas se animaría a dirigir sin ser una orquesta? Mirá, estoy bastante cansado de dirigir. Te advierto. Dirigir es una profesión un poco que a partir de... Yo dirijo más o menos desde los 20 años, tengo 73. 50 años dirigiendo, sí. Enmendando la plana al prójimo, corrigiendo. Llega un momento que te aburre un poco, pero es nuestra labor. Es nuestra labor, o sea, es dirigir, es coordinar, coordinar a veces equipos enormes, de 50, de 60, de 70, de 100, de 200. O sea, y a través de la géstica, sin hablar casi. O sea, es un arte que hay que tener una técnica de comunicación enorme y, en definitiva, dirigir es comunicar. Yo creo que al dirigir una orquesta puedes dirigir muchas cosas después, porque ya dirigís directamente con los gestos, sin necesidad de explicar lo que vos querés. Y cuando lo haces bien, lo haces anticipadamente y haces un gesto que producís con tu mirada, con tu cuerpo, con tus manos, prácticamente una sonoridad que tú querés que venga. Aunque está escrita por Beethoven, por Tchaikovsky, o por Leonard Bernstein, el gesto que tú haces es de qué manera querés que interpreten eso que está escrito. Y ahí, de pronto, cuando realmente lo que expresaste se entendió y viene y lo recibís, se produce una fusión y una compenetración enorme entre toda esa cantidad, entre 100 personas y tú, que a partir de ese momento quedás prácticamente enlazados en un juego de comunicación y de ahí para adelante la dirección es un placer. Qué lindo. Maravilloso hasta que llega a una cosa orgásmica final, y ahí es la cosa. Y ahí es lo que se Mirá produce. Cómo se escuchó desde acá, sí, todos los reaccionaron los del control. Eso pasa acá en la televisión en Japón, los echan a todos. No, claro. Bueno, mirá, anda dirigiendo, Federico. El control están como locos por una orquesta. Acá, tranquilo, pará. Acá la cosa es ponerse cómodo. Claro. Estoy muy cómodo. ¿Pero te ves dirigiendo, como preguntaba Soledad, te ves dirigiendo algo que no sea una orquesta? Y mira, el tránsito no. Un partido de fútbol tampoco. Es un personaje que cuando el juez de fútbol quiere aparecer como una estrella, quiere hacerse notar, es porque hay algo que está mal. Está haciendo las cosas. ¿Sabes que acá venimos haciendo todo bien? Todo bien. Mal. Vos decías que lo lindo de este programa es lo cómodo que estamos, ¿no? Bueno, se terminó. No, pero llega si el momento más hasta acá llegó. de la televisión nacional. Sátrapa de Diego Bairruga. Incomodar. Llega con su pregunta.
pensaba que era... ¿Cómo que te mide, Federico? Te mide ahí. Ahí está. Lo conozco. Perfecto. Esas manos se habrán dirigido. Lo conozco. Yo pensaba que era Ramiro Espinosa el director, pero no. No lo es. El que la pudre es él. Federico, podríamos charlar de grandes lugares del mundo donde has tocado, has tenido el privilegio de estar en lugares realmente maravillosos, pero hay uno muy especial y que cuenta algo muy, muy lindo de vos. Sos de esos directores que le gusta usar batuta. Siempre estás con tu batuta mágica. Y una sola vez, que estando... ¿Qué pasó? ¿Está mirando el reloj? No. Se tiene que ir lo que pasa. No, habla tranquilo que tenés todo el tiempo. Él estaba con su batuta Sí. y lo invitaron a tocar nada más ni nada menos que un 9 de julio Sí. en la República Argentina. Sí, ya Y nada sé. más ni nada Ay. menos que en el Teatro Colón. Colón, qué Entre lindo. otras tantas distinguidas personalidades que se encontraban en el auditorio, estaba nada más ni nada menos que el Patilla. Estaba Opa. Carlos Saúl Menem y había planeta todo de los tipo de simios. autoridades. El señor García Vigil llega Sí. con su portafolio, con la batuta y con todas las partituras. Perfecto. Llega en un remis a la hora que le habían indicado. Ya me estoy sintiendo mal. Llega en un remis a la hora que le habían indicado. Se baja del remis en el Teatro Colón. Qué lindo. Apoya su portafolio en el piso. Saluda a una persona que lo viene a felicitar. Y en ese momento pasa alguien corriendo y le cholean el portafolio. ¡No! Con partituras y con la batuta que necesitaba el señor para dirigir ese momento. Qué bajón. ¿Cómo hizo García Vigil para dirigir? ¿Cómo ¿Y si hizo? salió todo bien ese día? Alguna maldad Esta encierra es la todo esto. incómoda. Sí. La incómoda. Bueno, me acabas de recordar uno de los momentos de mayor estrés de mi vida. Quizás el más fuerte. Tu relato muy bueno. No, si hay algún error, vos Muy me bueno, decís, Federico, muy está todo bueno, bien. muy bueno. Hay algunas pequeñas diferencias. Yo tenía un apartamento a 2 cuadras del Colón y me vine vestido de frac, Está listo. ya listo, con un sobre todo del invierno, y la valijita donde tenía las partituras de un festival de 3 obras de Brahms. Mirá, no me olvido más. La obertura académico-festiva, el doble concierto para violín y violonchelo de Brahms y la 4ª sinfonía. Y al final, la estancia de Gimnastera. O sea, agarré las partituras, 2 batutas por las dudas Claro. de que volara una, los lentes, pasaporte. Estaba la vida en ese portafolio. Pasaporte, billetera, tarjeta de crédito, pasajes, todo. Una toallita, todo bien, ¿sabes? Y entonces me dijeron, voy caminando, tengo tiempo, 2 cuadritas por la calle Cerrito y entramos en la puerta giratoria del Cerrito y donde entrábamos todos los que íbamos a laburar al Colón. La otra gente entraba por la otra calle. En el momento que voy a entrar, me encuentro con un queridísimo amigo que era director de ópera, o sea, regisseur, y que había ido especialmente, había venido desde Córdoba para el concierto este. Y me dice, Federico, ¿cómo andás? Y digo, ¿cómo te va? Y dejé la valija y le doy un abrazo. Cuando le doy un abrazo siento una cosa que hace... Y miro y había un changuito, un chiquito así, era chiquito. Salió, pero mira, parecía... Alto el piso. Alto el piso. Parecía la disparada de Suárez en el último gol que le hicimos. En el segundo gol, cuando la metió del costado. Corriendo, desapareció rápidamente por 9 de julio y yo me quedé así, con el teatro lleno, con Menem y toda su comitiva el 9 de julio, esperando el concierto. Y yo sin nada, no tenía más nada. Pensé, la primera fue suspender el concierto, me dijeron, no, de ninguna manera. Entonces me reuní con los jefes de la orquesta, primer violín, los 2 solistas, le digo, ¿qué hacemos? Fíjate que estoy en un estado de nervio, no sé lo que era una cosa, me tenía que enfrentar a un concierto muy difícil
más o menos con una duración de 2 a 3 horas. Y de memoria, ¿te parece? Vamos arriba, nosotros te vamos a ayudar, estamos todos, cada cual en la suya, y vos salí adelante que vamos contigo. Bueno, en ese momento dije, bueno, voy a asegurar el partido, no voy a perder, pero no quiero que pase ningún accidente notorio. Y el concierto iba a empezar y yo no tenía batuta. Entonces apareció un veterano de lo del Colón, de esos que son... Según cuentan, era una batuta de museo. Un fundador, dice, yo le traigo una. Desapareció y al rato apareció con una batuta, que mira, era una batuta así, una vara de mimbre con un mango. Para contar el final, ¿de dónde sacó esa batuta? ¿De quién era? Mango de marfil, y yo dije, bueno, venga con esto. Y esto salí, dirigí el concierto, salió bien. Perfecto. Bien. Cuando terminó el concierto, el afloje, agarré la batuta y la tiré la tiré, sí, ya no, me saqué el frac, tiré todo. Sí, el camarín estaba comodísimo, el camarín de Pavarotti era, el que usó Pavarotti, y tiré la batuta. Y aparece el viejo al rato y dice, ¿dónde está la batuta que le traje? ¿Dónde está? La tiré por allá, ¿no? Dice, la agarró así y dice, ¿sabe de quién era la batuta esta? Se la traje del museo, la batuta de Toscanini. No. Usted dirigió con la batuta de Toscanini, con razón. ¡Qué increíble! La tiré así, dirigía sola. Qué grande. Bueno, nos tenemos que ir, ya son las 8, se viene Info TNU. Tenemos un regalo para vos. Sí, la Federico, mascota un del placer programa, tenerte para que por te acá. la lleves. Esta divina tuna. Un gustazo tenerte por acá. Ramiro. Voy a venir el mes que viene a ver si mejoró. Que vengan a ensayar 10 minutos antes. Le vamos a decir que vayan a ensayar 10 Ahí minutos. está, Ahí va. calentamiento. Voy a hacer un calentamiento. Noche, y lo felicito porque realmente acá me sentí cómodo. Muchas gracias, Federico. Un placer Placer. tenerte por acá. Nos vemos mañana.